Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo. Trabajo final de Pedagogías Mediadas presentado por Berta Sánchez Lancheros al doctor Adelmo Sabogal. En el presente trabajo plasmo la emergencia que nos plantea la educación a distancia y las nuevas tecnologías, las cuales nos remiten a tener procesos de evacuación bien fundamentados y a prepararnos para las emergencias educativas que día a día aparecen en nuestros contextos y que nos invitan a redireccionar estilos y formas de educar y a mirar estos procesos como fichas claves en la conquista del conocimiento. En este sentido, es entender que la educación dentro de un proceso de enseñanza virtual se tiene que convertir en una educación con sentido, que el estudiante esté preparado para construir conocimiento, que elabore desde sus perspectivas nuevas formas de ser y estar en el mundo, que el docente junto con el estudiante construya conocimiento, que las miradas pedagógicas den respuesta a las necesidades del estudiante y que éste a la vez sea artífice de una construcción con sentido y coherencia. La educación a distancia, un reto, una oportunidad. Vista la educación como una actividad humana, indudablemente tenemos que remitirnos a nuestro devenir histórico y los cambios que han surgido y se han configurado dentro de este proceso. Dentro de la construcción de estas lógicas se dice que la educación es un deber, sin embargo los procesos que se instauran vienen de un sistema que opera de acuerdo a unos planteamientos que según ellos son los que necesitan, pero en resumidas cuentas, ¿es eso lo que se necesita? Los jóvenes están inmersos en la construcción del currículo, partimos desde necesidades contextuales. Pienso que este es el primer obstáculo que encontramos. Las estrategias educativas se construyen desde otras culturas y se copian modelos que no encajan dentro de la nuestra. Las personas que inscriben estos bocetos no están inmersas en realidades humanas, no conocen las necesidades, inquietudes y demás situaciones que se viven dentro de la realidad de los estudiantes. Es importante entonces pensar qué clase de pedagogía hablamos. ¿Será que se da apertura para que el joven construya de sus necesidades e inquietudes un currículo que dé cuenta de ello? ¿Cómo entonces implantar la criticidad no solo desde el avance tecnológico, sino más bien cómo volvernos críticos reflexivos en educación? ¿Cómo enseñar al joven a construir desde sus saberes, a utilizar la tecnología con fines pedagógicos que orienten un pensamiento reflexivo? En este sentido, los avances tecnológicos de la información aportan y permiten acceder a espacios virtuales en donde la barrera ya no son un pretexto para estudiar, pero sería importante que el joven se haya concientizado de la responsabilidad que esto representa para él. ¿Será que estamos preparando a nuestros niños, niñas y jóvenes para asumir este gran reto de la educación virtual? El desafío está en empezar a realizar nuevas lecturas, de establecer con los niños, niñas y jóvenes diferentes y variadas relaciones, es hablar de ellos como una manera de validar las diferencias y singularidades. Si logramos entrar en sus devenires, en sus posibilidades, entender desde sus lógicas las comprensiones que tienen del mundo, de lo que les rodea, de sus múltiples explicaciones de la vida, aquí se requiere de un docente atento y abierto al cambio, que oriente y construya encuentros con los estudiantes para conectar nuestros sentidos, es decir, darle un significado que comprometa y que conlleve a la comprensión de vida. Partamos de cómo empezar a construir espacios pedagógicos entre docentes y alumnos, en donde se requiere el diseño de currículos contextualizados para enfrentar mundos diferentes, en donde se tejan historias en un mismo momento, pero una historia de vida diferente, que promuevan un sentido significativo en formar seres humanos o profesionales, con pensamiento crítico, decididos, comprometidos y reflexivos. Muchos investigadores concluyen que los métodos de enseñanza participativa centrada en el estudiante conducen a mejores resultados de aprendizaje. Estos deben resultar atractivos para los jóvenes, que promuevan pensamientos críticos, dando resultado a situaciones que afectan sus vidas, de tal manera que estos planteamientos ayuden a los educandos a personalizar la información y proporcionen nuevas prácticas y habilidades. Es así que los enfoques participativos se han convertido en el pilar fundamental de programas educativos, donde la dinámica del aprender haciendo ha brindado la comunicación a los docentes que la participación y la libre expresión de pensamiento en el salón de clase también fomenten actitudes, establezcan ambientes participativos basados en la igualdad, el respeto, los derechos humanos, donde al reconocer a los y las jóvenes su espontaneidad se le reitere la gratitud por la invitación para que asumamos sus lenguajes desde el respeto a la diferencia, invitándonos a no dejar que la brecha generacional entre ellos y nosotros los adultos se abra mucho más. Cuando converso con los profesores sobre lo que sucede en el aula, dentro de las muchas anécdotas que vivimos encontramos experiencias cargadas de diversos sentimientos, entre ellos la desesperanza, los miedos, las ilusiones, alegrías, angustia, malestar. La pregunta que me ronda es entonces, ¿por qué se dan estas percepciones? ¿Dónde me posiciono como docente en aula? ¿Estoy apuntando a las necesidades que tienen los jóvenes?
La institución educativa es coherente, la evaluación y currículo van de la mano, aterrizados en contextos específicos según sus necesidades y proyecciones. Esto me convoca a pensar en la posibilidad que a veces tenemos de convocar el interés genuino de nuestros estudiantes con nuestros discursos y prácticas en el aula. Constato que la búsqueda constante de anclajes y acoplamientos del docente-estudiante parece ser una analogía de las que ocurren en las relaciones padres e hijos, gobernantes, estudiantes y compañeros y amigos. En este sentido, pienso que la labor del docente entonces requiere orientarse en construir encuentros con los estudiantes para conectar nuestros sentidos, es decir, significados de vida, partiendo entonces de compartir históricamente un mismo momento, pero una historia de vida diferente. Concluyendo, podríamos decir que las tecnologías en la aplicación sistemática de conocimientos y en las prácticas educativas tradicionales de formación de docentes requieren ajustes en busca de que adquieran las capacidades necesarias para enseñar y ayudarles a los estudiantes a desarrollar las competencias, para asumir los retos de la educación actual y los requerimientos de las prácticas educativas desde una mirada holística que promueva entornos educativos virtuales, diseñando oportunidades de aprendizaje y generando un contexto propicio en el aula que facilite el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pero también aparte de ello es empezar a dar sentidos a las nuevas propuestas pedagógicas y tecnológicas, si realmente apuntan a necesidades especiales. Muchas gracias.